buenas noches, ¿qué tal? Un gusto para mí poderlos saludar en este jueves 20 de abril del 2023. Hoy vamos a conversar con dos diputados que tienen vena de debate en el Pleno Legislativo, en la Comisión de Seguridad, que pueden hacer buenas preguntas y confrontan a la oposición. Me refiero al diputado y colega y compañero de TVO, Carlos Germán Brug, a quien doy la más cordial bienvenida, no como conductor de No a los Políticos, sino como invitado. Buenas noches, Carlos, qué gusto para mí verte. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches, compañero también. Claro. Nos conocemos hace tiempo y qué gusto estar aquí compartiendo con tu audiencia en tu programa, José Luis, en la casa de TVO. Aprovecho también de saludar a todos los televidentes que están a esta hora. Yo sé que tanto aquí, porque TVO se ve en el país, pero también afuera. Aprovecho de saludar a esos salvadoreños que están desde Estados Unidos, también en otras partes. Sé que este programa diferidamente se ve, así que estamos esta noche para platicar, no para debatir, para platicar como se debe, porque aquí no estamos más que entre amigos y bueno, eso me alegra, aunque tus preguntas siempre son como deben de ser, ¿verdad? Tratando de llegar al punto, ¿verdad? Así que ahí estamos, listos. Bienvenido, Carlos. También está conmigo el diputado del Departamento de La Paz, Walter Cotto, quien tuvo una intensa actividad ahora para la Semana Santa en Zacatecoluca. Buenas noches, diputado, qué gusto para mí verlo. No, el gusto es mío. Buenas noches, José Luis, Carlos. Creo que es primera vez que estamos también en una entrevista. Y para todas las personas que están en sintonía de este canal, que es un canal muy prestigioso y que tiene también muchísima audiencia, un abrazo fuerte para todas las personas que están fuera del país y que nos están sintonizando en esta noche. Para mí es un honor estar contigo y pues vamos a platicar de todos los temas que actualmente están en agenda política, en agenda de la Asamblea Legislativa. Bienvenidos ambos. Asimismo, es el momento de saludar a nuestro auditorio que comienza a conectarse en las múltiples plataformas de TVO. Muy buenas noches, bienvenido. Vamos a estar en YouTube, en Twitter, en Facebook. Qué alegría estar en interacción con ustedes. Pueden hacer consultas, reportar sintonía donde se encuentran. Me pueden trasladar preguntas para ambos diputados. ¿Qué sucede? ¿Cuántos días faltan para que se cumpla el primer año de la administración del presidente Nayib Bukele sin homicidios? ¿Qué significa tener un derecho a la vida? ¿Qué es a lo que ha apostado el presidente de la República? ¿Y por qué en las administraciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que son presididos por ex salvadoreños que ahora son nacionalizados nicaragüenses, solo hubo 2 días sin homicidio? 2 en 10 años. Hoy nuestro país está llegando casi a los 349 días sin homicidios. Estamos en ruta directa a cumplir el primer año. Así que empezamos. Diputado Walter Cotto, vimos cómo el Gabinete de Seguridad en pleno llegó esta semana, el lunes, a la Asamblea Legislativa a dar resultados de lo que ha sido el primer año de régimen de sección, pero también a hablar sobre las inquietudes que pueda tener la Comisión de Seguridad sobre esta efectividad y aclarar cualquier duda que tendría la oposición. ¿Se sintió satisfecho con lo que escuchó? Claro, totalmente. Lo que pasa es que más allá de simplemente establecer sus posturas, los datos que nos reflejan son datos exquisitos. No podemos decir que pueda haber otra administración a nivel latinoamericano que haya manejado el tema de seguridad como lo está manejando esta administración, la administración del presidente Nayib Bukele. Y hubo muchas cosas importantes. Llegó el ministro de Seguridad y nos dijo algo que para mí es trascendente e importante. Lo primerito es que manifiesta y dice, miren, el plan control territorial nos permitió 2 cosas trascendentes o dos oportunidades. Primero, fuimos perfilando a todas las personas que formaban parte de las estructuras delincuenciales. Porque la oposición manifiesta siempre que el plan control territorial es un plan que no tiene, que no se conoce, es un plan que no lo han visto y que al final no existía un plan como tal. E incluso la oposición siempre ha manifestado que el plan control territorial no ha funcionado, pero ellos mismos se contradicen porque si dicen que no existe, entonces no puede decir que no ha funcionado. El tema es que ellos comienzan a hacer un análisis muy bueno, ministro Yatorre, y dice, mire, con el plan control territorial nos permitió ir perfilando a cada uno de los miembros de las estructuras delincuenciales. Pero anexo a eso dice, mire,
también nos ha permitido a nosotros tener un banco de personas que formaban parte de las estructuras delincuenciales, de aquellos intentos fallidos por parte del Estado de quererles interponer una sentencia, porque en aquel momento, tú te acuerdas, y toda la población lo sabe, los sujetos de pandillas ingresaban detenidos un día viernes y al día lunes, martes, ellos ya estaban fuera. 72 horas. Muchos de ellos, ojo con esto, condenados por agrupaciones ilícitas, pero o que iniciaban un proceso y en la primera audiencia les daban medidas sustitutivas a la detención provisional. Entonces, dice él, fueron dos momentos importantes, o fueron dos momentos que nos permiten a nosotros tener todo un análisis de quiénes formaban parte de las estructuras delincuenciales. Primero, el Plan Control Territorial desde su inicio, el año 2019, y lo segundo, todos los intentos fallidos por parte del Estado de querer llevarlos a la prisión a todos ellos. Y entonces, al tener todo este conglomerado de información trascendente e importante para poder ejecutar un plan, porque no sé si tú te acuerdas que uno de los dentro de las guerras, lo primero que tú tienes que saber es quién es tu enemigo, claro, y a dónde atacar a tu enemigo y cómo atacar a tu enemigo. Nosotros hemos tenido una guerra sistemática en este país y teníamos que saber quiénes eran nuestros enemigos. Y en este momento, el Plan Control Territorial nos permitió a nosotros poder determinar una lista y el intento fallido, que vuelvo a repetir, eso se conglomeró en una lista que tenemos y de eso tenemos en la actualidad ya 67.467 pandilleros, que muchos ya pasaron de la etapa inicial a una etapa de instrucción y un buen porcentaje de ellos ya pasó a sentencia. Es decir, que se encontraron todos elementos, tanto elementos para probar que existía el delito, como también la participación de ellos dentro de las estructuras delincuenciales. Interesante. Y este registro del cual ha citado el diputado Walter Cotto y mencionaba el señor ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha sido tema de controversia porque el diputado de nuestro tiempo, Johnny Wright, de pronto se iluminó y dijo, bueno, pero si estaba este registro y pasó el FMLN, pero también ha habido 3 años de la administración del presidente Nayib Bukele. ¿Qué pasó? ¿Por qué no los capturaron? ¿Me puede explicar alguien eso? Mira, primero que todo, no es que tú le respondiste en redes. No es que te quiera corregir, pero controversia no ha habido. Controversia es cuando tenés dos partes más o menos similares, ¿verdad? Y van en un partido más así, uno ganando, el otro ganando. Johnny Wright es un diputado, sí, hay que recordar que ya renunció, que ya dijo que no se la pudo. Lógicamente, desde el comienzo, pues sabíamos que estaba ahí chiflando en la loma, pero él hizo ese comentario. Yo lo primero que hago es preguntarle al diputado del partido unipersonal, hay como 2 o 3 así en la asamblea, ¿por qué no preguntó eso? Porque tiene la posibilidad de hacerlo, él forma parte de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad, igual que todos nosotros, y ahí no lo hizo. Se van a hablar con sus medios. Esos medios cada vez más desmoronaditos que tenemos, yo me imagino que vamos a hablar de eso más adelante, y entonces ellos hacen casi que portada de lo que habla un diputado, ¿verdad?, en una asamblea de 84. Pero bueno, allá los medios, tú y yo sabemos que periodísticamente eso no tiene lógica, pero bueno, ellos siguen pues las órdenes todavía de algún capital o de alguien que les manda a decir eso. Pero fíjate que él dice que, o él decía, Johnny Wright, que por qué no se hizo antes, porque acaba de explicar el colega Cotto. Así que antes con el sistema, y precisamente si él entendiera eso y si la oposición hiciera un esfuerzo, si quisieran realmente ser una buena oposición, no lo son. Entonces se dieran cuenta de que lo que ellos tenían antes, sus gobiernos, los gobiernos de estos partidos, es una componenda, una especie de arreglo, ¿ya? Incluso sabemos, porque hay también registros, el ministro de Seguridad lo dijo, Villatoro, que se cambiaron, se modificaron, se hicieron todo tipo de reformas o deformas a la ley en los años de Arena, del FMLN, sobre todo de Arena, para que el crimen organizado pudiese salir, ¿ya? Como explicaba Walter Cotto. Sí. El crimen organizado, las maras son parte del crimen organizado. Hay jerarquías, hay toda una serie de estructuras y sus operativos
¿ya? Que si vamos en escalada hacia arriba, llegamos hasta que quienes les pagaban eran hasta los Imán y Paolo Lübers. Parte de eso, pues ahí está, eso no lo dice Carlos Germán Brug, está en prontuarios y en estudios, en investigaciones fiscales de esa época, antes de que entrara Nayib Bukele. Entonces, si tú lo que tenés es que esas leyes se fueron cambiando sistemáticamente para que el crimen organizado funcionara, porque bueno, ahí tenían ellos su negocio de la droga, las armas, las extorsiones, sus negocios, los negocios que estaban involucrados con grandes empresarios, ¿verdad? Con esa gente de partidos que eran grandes en ese momento. Arena era enorme, pues, la gran mafia de este país. Pero entonces se entiende que ellos fueron cambiando esas leyes, y te hablo, en el año 74 todavía teníamos aquí en El Salvador una ley, y ahí puede hablar con más detalle Walter Cotto, sí, que él es letrado y esa es su especialidad, pero leyes que perseguían el crimen organizado como en el primer mundo. Pero de repente las empezaron a cambiar, vinieron aquí todos estos que vienen de derechos humanos y todas estas, eso es las mafias escondidas, con disfraces, que vinieron aquí precisamente para que esos mareros quedaran libres al cabo de 72 horas, tal como tú dijiste, y que sabemos que así ha sido y que así era antes. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Bukele, que ese es su trabajo como el conductor, el presidente de un país, nos dice como Asamblea Legislativa, fíjate que todo esto es dentro del marco de la democracia, así es que ahí nos movemos. De acuerdo. Y nos dice, por favor, pasemos un régimen de excepción, aquí está, se los pido, eso fue hace un año, en marzo del 2022, porque si no, cualquier esfuerzo que se hace de aprender a los mareros, al crimen organizado, a los operativos del Frente de Arena, porque hay que decirlo así, ¿verdad? Luego salen libres. Entonces eso fue lo que hicimos, y el régimen de excepción ha funcionado tan bien que por eso vemos que reclaman quienes, los periódicos de Arena, entiéndase mafias, los periódicos del FMLN, ahí está el Faro, que son los que responden a Soros, que son estas mafias internacionales. O sea, el cuadro está clarísimo. Ahora bien, ¿qué es lo que no han logrado ellos? Hacer que nosotros movamos, pero ni un voto has visto que vamos a retroceder. El régimen de excepción es la herramienta, es una herramienta, no es un plan como se le explicó ahí a un par de diputados medio trasnochados que llegan a hablar. No, el plan control territorial es algo que está planteado como el plan de seguridad del país. El régimen de excepción es una herramienta que está en la Constitución de los salvadoreños, ¿ya? La que viene desde hace años, no hemos hecho una Constitución nosotros, y ahí está. Entonces, si había, y tal como lo explicó Walter, una amenaza latente, como cuando estás en guerra, solo que en esta guerra era sí, también del exterior, porque también esas ONGs y esa gente del exterior, pero internamente usando operativos, entiéndase, pandilleros, mareros de ellos, pues entonces había que decretar el régimen de excepción. O sea, si tú lo ves así y si le preguntas a todo salvadoreño, y si le preguntas a toda persona, hay encuestas, hay todo tipo de números que ya la vieron, así ha funcionado. Entonces ellos están ahorita en un plan de irse por otros, bueno, como decía Johnny Wright, que no entiende nada, pero ahí se le puede explicar. Yo le invito a que llegue a la próxima comisión y que nos pregunte. Bueno, Walter Cotto le puede explicar, le podemos explicar todos nosotros para que él comprenda bien cuál es su trabajo. Perfecto. Félix Ulloa ha tratado de explicar esta semana, Walter, por qué el presidente tiene a bien a convocar a la comunidad internacional para que, si existe un plan internacional de seguridad que tenga los resultados del plan control territorial y régimen de excepción, lo presente. Y si tiene mejores resultados, el país lo adopta. Hoy se cumplen 6 días. Así lo evalúa el doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República. Exactamente, yo creo que el modelo del régimen de excepción como se ha aplicado dentro de un Estado de Derecho, siguiendo la ley desde la Constitución hasta las normas de derecho penal y procesal penal, ha servido para que otros gobernantes de otros países nos soliciten una asistencia técnica en esa materia. Pero como el presidente Bukele ha insistido, el hecho de que sea el pueblo salvadoreño en una absoluta mayoría de un 92% de la población, los que están de acuerdo, están satisfechos y están solicitando que se mantenga el régimen de excepción, es el mandato que vamos a seguir. Desde luego hay voces críticas que son expresiones de minorías tanto nacionales como extranjeras, que tienen que criticar
porque no tienen otra opción. O sea, no pueden implementar un plan como el nuestro, entonces lo que hacen es criticar. Pero nuestro deber, y nosotros nos debemos al pueblo salvadoreño. Y si el pueblo salvadoreño está satisfecho de esta manera tan exponencial como es 92% de respaldo, vamos a continuar. Así las expresiones del doctor Félix Ulloa. Licenciado Walter Cotto, ¿va a volver a votar por otra prórroga de régimen de excepción usted? Totalmente, ¿verdad? Creo que eso no está en discusión, mientras que exista personas que están dentro de estructuras delincuenciales, que aún faltan algunas personas, lógicamente vamos a votar del régimen de excepción. Pero yo quiero responderte un poco la pregunta que hiciste con anterioridad, porque creo que es importante dejarla claro. Yo lo decía bien claro, y tal vez es importante que lo tenga. Pero antes de esta idea te voy a pasar algo. Sí. Responderle a un porcentaje de diputados que realmente no representan nada dentro de la Asamblea, hay veces que es desgastante. Y digo esto porque si ellos hubiesen tenido el deseo de querer aclarar alguna cuestión, lo hubiese preguntado tal cual lo dijo Germán dentro de la comisión, pero nunca lo hace. Siempre lo que trata de hacer es buscar las cámaras para poder llamar un poco la atención. Pero no obstante a eso, voy a desgastarme un par de neuronas en poder responder a lo que este señor dijo. Es que lo hemos dicho con anterioridad. El plan control territorial ya era un éxito antes del régimen de excepción. Ya habían capturados por parte de la Policía Nacional Civil, la nueva Policía Nacional Civil, y ya había una baja en los homicidios. Es que no quiere decir que a partir del régimen de excepción comienza este plan, sino que por el contrario, el régimen de excepción viene a formar parte de una estrategia que en su momento tuvo que ocuparse, que estaba preveyéndose, pero como es excepcional, no es antojadizo, no lo podía decir el presidente al nomás llegar en su cargo, decir vamos a iniciar con un régimen de excepción. No, lógicamente inició un plan control territorial y este plan control territorial comenzó a bajar los homicidios. ¿Tú te acuerdas por el año 2015, 2016? ¿Cuántos homicidios habían cada 100.000 habitantes? En el 2015 cerramos con 18.3 por cada 100.000 habitantes. Estábamos en aquel momento, nosotros estábamos en la cúspide en el mundo, donde más violencia y asesinatos había. Eso es despampanante, atroz. Y estos datos nos reflejan que en el año 2019 comienza a haber una baja. En el 2020, ojo con lo que te voy a decir, dijeron, no, miren, en el 2020 no se puede hacer una medición porque está el tema del coronavirus y todo ese tema, y en razón de eso todo se paró. Pero el año 2020 también fue superado por el año 2021. Y el año 2022 fue superado por el año, ¿verdad?, anterior. El año 2021 el año 2022 fue superado el año 2021. Y así hemos ido mejorando. Tanto es así que en este trimestre, anteriormente, en el año 2022, ya había habido cerca de 32 homicidios, más o menos, no recuerdo el dato con exactitud, y ahora hay un 18, 19 homicidios, un 0.6. O sea, los datos en lo que va del año. En lo que va del año. De acuerdo. O sea, sigue bajando. Y no solamente eso, sino que aparejado a los homicidios también bajan otra clase de delitos que están vinculados a las estructuras delincuenciales, como es la extorsión. Entonces, como es la amenaza, como habían lesiones, todo esto ha ido bajando de a poco. Ahora, respondiendo entonces, que la pregunta es, mire, ¿y por qué no lo utilizaron? Es que lo estábamos utilizando, sin embargo, se logró llegar a un momento en el cual se tomó la decisión por ocupar el régimen de excepción como una medida excepcional. Perfecto. Vamos a escuchar ahora un debate que se registra al final de la plenaria de esta semana entre el diputado William Soriano del Departamento de la Unión y el exdirector de la Policía Nacional Civil, ex viceministro de Seguridad y actual diputado de Alianza Republicana Nacionalista Arena, el ingeniero Rodrigo Ávila. Volvió a quejarse en el pleno, veamos. ¿Cuándo van a devolver lo robado? Esas son preguntas que se tienen que responder. Personas que han vestido aquí la camiseta de Arena, la camiseta del FMLN, pero hoy no importa, o no, hoy todo para atrás es malo. No, hombre, no somos sus enemigos, y ustedes nos tratan como si fueran sus enemigos, y tratan a otros como si fueran sus enemigos. Vamos a dejar claro esto, Rodrigo.
el hermano del vicepresidente de la ANEP, fue tu jefe financiero en la campaña. De él estamos hablando en este momento. Y te lo puso Tony Saca. Fuerte discusión se dio en la sesión plenaria, entre los diputados de Arena y Nuevas Ideas. Observe el video hasta el final. Colegas, es claro que aquí ustedes están siguiendo una línea que viene de Casa Presidencial. Y es claro que lo que se busca es controlar de manera total las autónomas. Pero les quiero decir algo. Aquí ustedes están acostumbrados por esa fuerteza que tienen de maltratar, insultar, ofender. Perdónenme. Nosotros aquí les pudiéramos decir un montón de cosas también, con las tapaderas que ustedes ponen, como la ley aquella que pasaron para tapar cualquier tipo de irregularidades que se cometieron en la compra de insumos en la pandemia. Ahí lo que le dieron fue un blindaje. Y nosotros no vinimos a priori a acusar a personas o decirle corrupto a fulano o a mengano, ni empezar a evocar las listas que han dado los americanos de cosas de corrupción. O sea, yo creo que las personas merecen respeto. Obviamente si tiene un objetivo y ustedes lo quieren justificar. Este es un debate que se registró en el año 2022 en el marco siempre de la discusión de la materia de seguridad. Carlos Germán Brook, ¿estas quejas se mantienen? Mira, Rodrigo Ávila yo lo conozco, bueno. Como periodista lo conoces. Sí, siempre se ha caracterizado por ser un niño llorón, así le llamo yo, porque él... veo esa actitud todo el tiempo. Antes lo era por todo. Yo le decía, cuando era viceministro, mira, Rodrigo, cuando era jefe de la policía, después ministro de seguridad, perdón, pero él siempre tenía sus jefes areneros eran intocables. Y entonces allá había un Hugo Barrera que él le temblaba. Entonces siempre lloraba, decía, no, es que yo no me puedo meter con Hugo Barrera. ¿Por qué no? Pues vos no sos el ministro. O sea, hay que tener un poco de prestancia. Ahora, años más tarde, él viene a decir que todo para atrás, como que si todo para atrás fuera malo, lo voy a corregir. No era malo, era muy, muy malo para el país. O sea, él no pudo hacer para el país lo que se esperaba de alguien que estaba para brindarle la seguridad a los salvadoreños, y quien lo ha hecho se llama, ¿cómo se llama? Gustavo Villatoro, ¿verdad? Ese es el que ha hecho ese trabajo. Y por supuesto hay una dirección de un presidente que no está preocupado, ¿verdad? Como estuvieron los areneros todo el tiempo, de ver cómo sacaban y sacaban dinero y robaban y robaban y robaban, y después así en componenda con los del frente. Entonces, o sea, él no acepta críticas de las administraciones pasadas. Él no acepta porque, claro, si es que acuérdate que los areneros sí tienen algo que es un fanatismo increíble. ¿Y qué le vas a pedir a un arenero que sigue todavía cantando un himno de porque los planes sangre de seguridad de Alianza Republicana Nacionalista, cuando era gobierno, era pantomimas, ¿no? Era mano dura, super mano dura. Veíamos a un René Figueroa con sus aquellas chaquetas, igual que Francisco Flores Pérez, se ponían las chaquetas, se iban a poner con backup de unos grafitis en la DINA, y decía que iban tras los delincuentes, tras las pandillas. Más allá de cómo, de ese espaviento que tú decís, que se vestían ahí como con las chivas, eran las chumpas, yo te voy a decir. Y era esta época invernal, ¿no? Sí, las chumpas eran chivas, pero más allá de eso era una pantomima. ¿Por qué podemos asegurarlo? Porque lo que habla son las cifras, los datos, ¿verdad? O sea, los datos están demostrando que en esa época, lo decíamos anteriormente respecto a todas las leyes que ellos deformaron, cambiaron para que el crimen organizado, y ahí que hacía Rodrigo Ávila. Ahí no puede, por eso es que él no habla en las comisiones, él se mete a responderle a William Soriano, ¿verdad? Pero vamos a ver que se meta a hablar con nosotros que estamos en la comisión, llega, se queda callado. Bueno, no sé si te fijaste, Walter, se levantó, creo que yo le conté 6, 7 veces, recibía llamadas, yo no sé de dónde lo llaman, si es de Washington, si es de Italia, si es de tal vez de Nicaragua, pero de algún lugar lo llaman y le están dando instrucciones, y al final igual no se atrevió. Porque ahí el ministro de Seguridad, Villatoro, y los ministros de Defensa y el director de la PNC llegaron a demostrar con datos lo que en los años de Arena, y no es que, bueno, yo puedo entender que no le gusta oír la realidad, pero tuvieron su tiempo, su momento, y lo que hicieron fue desperdiciarlo porque le hicieron caso a las mafias que los mandaban. Rodrigo Ávila fue un mandado
¿verdad? Fue el que le hizo los mandados a esas mafias. Entonces que no venga a decir ahorita nada, porque puede decirlo en realidad, puede decir lo que quiera, ahí están los micrófonos, ahí están sus medios cada vez más apagados, pero que la gente le crea y que además pueda debatirnos los datos que aquí estamos dando, ¿verdad? Los datos que demuestran que el país, y fíjate que más allá de las cifras que están ahí, salgamos pues ahorita, vayámonos después de la entrevista a Soyapango, vayamos a lugares donde no podías entrar, y vos bien lo sabes, vayámonos al centro de San Salvador, donde funcionaba la clica del centro, por ejemplo, vayámonos a cualquier país, a cualquier lugar del país, a San Miguel, de día, de noche, y hablemos con la gente. Y ahí está la realidad. Bueno, Entonces, ustedes hicieron un performance allá en la Plaza Gerardo Barrios, sí, 4 nos diputados, y la gente les llegó a agradecer. Y fue una cosa que trasladaran improvisada. esta felicitación al presidente. Exacto, y todo el tiempo está. Entonces, si tenemos un presidente, un comandante general, porque él dirige la seguridad de este país, que tiene además buenos elementos haciendo su trabajo, y hay que decirlo, tanto los ministros como el director de la PNC, como los policías, los soldados, también hay que decir, la fiscalía está haciendo su trabajo como un ente aparte, pero también hay que ver, y hay que decirlo, hay una asamblea legislativa donde hay diputados, existimos ahí diputados que estamos pensando no en si le caemos bien o si nos va a mandar, como hacían ellos, Freddy Cristiani, algún regalito, o si va a llegar Rodolfo Parker a comprar votos. No, señor, estamos por algo que es primordial, y es la seguridad de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Carlos Germán, Walter. Cuando volvamos, vamos a conversar sobre lo que pasó esta semana en la Asamblea Legislativa con la apertura y la democratización para el trabajo que se hace por parte de los periodistas, y ahora la figura de los youtubers. Carlos Germán Brook tiene mucho que decir, y también vamos a comenzar a hablar cómo la reforma y la revolución tecnológica que impulsa el presidente de la República, Nayib Bukele, está llegando al Departamento de La Paz, y asimismo la beca Roque Dalton. Walter Cotto tiene los datos. Y para irnos a la pausa, yo le quiero decir, ¿estás pensando en un futuro para tus hijos? Apertura tu cuenta de ahorro infantil, fomenta en los pequeños de casa el hábito de ahorrar, y es una buena forma de motivarlos a alcanzar sus sueños. Visítanos en la Caja de Crédito de San Miguel y abre tu cuenta de ahorro. Volvemos.
Gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con los diputados Carlos Germán Brook, amigo, conductor, compañero de TV Hoy y diputado de Nueva Ciudad de San Salvador. Y está también conmigo Walter Cotto, diputado por el Departamento de La Paz. Es el momento de hablar de cómo el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Alfredo Castro Aldana, apertura esta semana la Asamblea Legislativa a los youtubers, tratando de garantizar el derecho a informar. Y veamos la reacción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Jaime Guevara, que se molesta. Señores, y aquí está la plana mayor del gobierno, aquí están los señores influencers, youtubers, muchos de ellos obscenos, malcriados, que viven de eso, viven de desacreditar a la oposición, viven de desacreditar a la gente, a los líderes, no solo del FMLN, sino de otras fuerzas políticas, de movimientos sociales. Adelante vamos a estarles informando de lo que aquí ha ocurrido. Por ahora los dejo con algunas imágenes de toda la gente. Ahí está la plana mayor, youtuber e influencer. Aquí hay delincuentes. Así, el diputado Jaime Guevara del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional descalificaba esta acción de parte de la Asamblea Legislativa presidida por Ernesto Alfredo Castro Aldana. El derecho a informar, diputado Walter Cotto, se apertura, se acreditan a los youtubers y se reconoce el trabajo de la producción de contenidos informáticos. Sí, claro. Mira, debemos entender que todo va innovándose. Sí. Hace un par de años no existía esta figura porque, lógicamente, la innovación informática no estaba como está actualmente. Ahora, todas estas personas generan contenido, ya sea político o sea de otra índole, y muchas personas tienden a poder escucharlos. Tienen una incidencia social. Y esa incidencia social ya tienen segmentada a los grupos en donde ellos tienen esa incidencia social. A mí me alegra mucho porque fíjate que de alguna manera estos youtubers, la mayoría son jóvenes y a quienes informan son a jóvenes. Sí. Y si informan a jóvenes, también los orientan en el tema político y también ellos de alguna manera se van involucrando porque en años pasados había una apatía total al tema de la política. Si tú te acuerdas, años pasados, tú observabas que eran los mayores o ya señores ancianos casi en la asamblea, pues ya tenían bastantes... No había un cambio generacional. Canas. Y ahora nosotros llegamos a la asamblea, la mayoría jóvenes, creo que Carlos y otras personas son mayorcitos, y mi persona también es mayorcito, porque ya la mayoría son jóvenes. Entonces la manera de informarle a los jóvenes, a los salvadoreños jóvenes, pues normalmente no son por los medios tradicionales, sino ellos ya no ocupan la televisión como la ocupábamos nosotros, ni mucho menos como la ocupaba mi abuelo, que era radio. Esto va cambiando de manera drástica y yo te aseguro que más adelante nacerán otras figuras, que ya no vamos a llamar youtuber, hoy están los tiktokeros, de repente no sé qué va a pasar. Esto va cambiando y va acelerado. Esto tenemos que preverlo nosotros también y amarrarlo con el otro tema de la Ley de Fomento de la Innovación y de la Manufactura Tecnológica, que también se ha aprobado dentro de la Asamblea Legislativa. Así que yo tomo bien. Y el segundo aspecto importante es que aquí todos tenemos la libertad de expresión. Fíjate, y la libertad de expresión no lo determinan por medio de qué lo voy a hacer. Es decir, que no es ilegal el que yo pueda expresarme mi postura por medio de una app o por medio de YouTube o por medio de lo que fuese considere pertinente. No están violentando ningún concepto constitucional. Al contrario, lo que estamos haciendo nosotros es proteger la libertad de expresión. Ahora, si la oposición, si la izquierda, si la derecha a esto no les parece, es lógico porque la postura de ellos, de muchos de los youtubers, son posturas objetivas. Y cuando son posturas objetivas, no les importa decir las cosas de frente y de cara. Y eso les lacera. Porque la verdad, ellos dicen siempre, mire, una de las frases que más ellos están utilizando es: dejen de hablar tanto de lo que hicimos. O sea, quieren que lo olvidemos, pues. Quieren que no recordemos por qué estamos como país, por qué nos ha costado tanto ir creciendo en el tema de la economía, por qué tantos de nuestros amigos, familiares murieron a través de las pandillas, por qué tantos tuvieron que desplazarse fuera del país. Entonces nosotros vamos a seguir recordando porque sabemos que ese fue el génesis que ha producido lo que actualmente se da. Entonces yo estoy convencido que lo que el presidente Ernesto Castro ha hecho es simplemente permitir
que todos los entes de comunicación lo puedan dar. Porque yo te aseguro algo, si nos ponemos a verificar a cuántas personas llegan estos youtubers y cuántos llegan a un canal de televisión, mira, yo te aseguro que ya las cifras ya están bastante cercanas o ya hubo un alza. No digamos periódicos. Exacto, claro. exacto. Ahora, ya todos los otros medios de comunicación van quedando obsoletos y todos tenemos que adentrarnos a estas nuevas tecnologías. Totalmente de acuerdo. Ahora, Carlos Germán Brook, veamos cómo se hizo esta apertura oficial. El diputado Carlos Germán Brook es periodista de carrera, ha sido catedrático, ha estado en la academia de las escuelas de comunicaciones, fotógrafo probado, premiado, poeta con una producción literaria, pero ha sido uno de los diputados de Nuevas Ideas que ha tenido a bien a cuestionar a los periodistas en el ejercicio de informar en la Asamblea Legislativa por su reacción ante la llegada de los youtubers que exige pues que los contenidos ahora para todos sean objetivos, con dignidad y sobre todo que se pueda llegar con el respeto y las líneas de seguridad y protocolo propias para el trabajo en el primer órgano del Estado. Veamos cómo se aperturó. Uso exclusivo para prensa externa. Les quiero compartir algo para los que no han tenido la oportunidad de conocer la Asamblea Legislativa. Aquí está la red de Wi-Fi donde aparece la red invitado y la contraseña. También podemos ver que tienen la señal para que le facilite la transmisión, un buen aire acondicionado para no estar sufriendo calor, un espacio bastante amplio, bonito, con sillas, con sillones y por supuesto también buena iluminación. Como se pueden dar cuenta, todas las lámparas y aparte de las lámparas, las ventanas y cualquier material de apoyo también tú vienes, aquí tienes tu computadora, aquí aparece la contraseña, tienes el teclado para poder trabajar, o sea que te brindan lo necesario para que así podamos llevar ese contenido a la población. Mucho gusto, desde la Asamblea Legislativa, Omar Angulo. Era el youtuber Omar Angulo, hace denuncias ciudadanas, un poco de sátira política. Carlos. Mira, voy a irme a cuando hablaba el diputado de esa fracción dividida y de 4 diputados que es el FMLN, y hablaba uno de ellos, aparentemente el cabecilla, no sé llamarle cabecilla o se llamaban células o cómo se llamaban entre ellos, pero yo le llamo el mini Che Guevara, porque es un remedio de Che Guevara. Si lo que él hace está claro que no le gusta, como oíamos anteriormente, no le gusta que haya libertad de expresión, porque acordémonos que uno de los principales cercenadores de las libertades fueron los del FMLN, o sea, ellos decían revolución o muerte, o sea, si no haces lo que nosotros queremos vas a morir. Eso es ya coartarte la libertad al máximo, pues ya mataban. Y no solo lo decían, lo hacían. O no son ellos los de los comandos urbanos, los que ponían bombas. Lorena Peña se enojó una vez en una comisión, pero la señora no anduvo haciendo cosas buenas, pues, o sea, ¿qué te digo? O no les dio un poquito más si eran tan preparados como para hacer algo mejor para el país, que no fuera matando al que pensaba distinto. Y nosotros aquí, ¿qué estamos haciendo? Yo soy una persona que me gusta la diversidad de pensamientos, el que discutamos de buena manera, me encanta, quienes me conocen. Ahora bien, nunca voy a proceder de manera ni violenta, ni tampoco coartando o intentando usar el poder para coartar lo que el otro piense. Y la muestra que ha dado el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, ha sido para mí más que clara, representa eso. Aquí, ¿por qué solamente iban a venir a la Asamblea Legislativa unos cuantos medios que hay que fijarse bien? Son SADCB, o sea, son empresas privadas, y ellos son unos mercaderes, en eso se han convertido, de la información, no todos por supuesto, ¿verdad? Pero estamos hablando de la prensa gráfica, del Diario de Hoy, del Faro, que dijo que se iba a ir de aquí porque nunca entendimos, tenía problemas financieros, los compraron en Costa Rica, pero decían que los perseguían aquí, o sea, se fueron por problemas financieros o porque los perseguían. Se les caen todas se les desmoronan sus mentiras, pero bueno, ellos siempre, y oíste y leímos bastante ahí de eso,
dicen es que no pueden informar quienes no hayan estudiado. No, hombre, sí, me gusta lo que dijo Walter hace un rato. Si los jóvenes están dando muestras que les interesa la conducción del país, estas son las nuevas formas de hacer política también, es porque ya no depende de 4 o 5 editores. Lo dijo hoy en la tarde en una entrevista, veía a ¿cómo se llama?, a Elon Musk, decía, es que no puede ser que el mundo sea manejado por 5 o 6 cadenas o conglomerados de información, porque ellos dependen del pago de aquellos que están queriendo todavía usar unas técnicas ya bien añejas. Entonces, aquí en la Asamblea se abren las puertas y quien llega, se inscribe y dice, yo quiero informar, y fíjate que no importa si tengas 6 seguidores o 6,000 o 100,000. Si tú quieres informar desde tus plataformas, pues pueden llegar ahí, a partir de este martes se pudo hacer, y ellos van a informar lo que quieran, porque ahí él decía, oficialistas decía, pero fíjate que también llegaron youtubers y creadores de ¿cómo se llama?, de información y de información que se le llega a la gente de manera directa, sin pasar por editores y por gente que paga, ¿verdad? Que también están contrarios a la forma, y lo vimos, pues. Interesante, porque esto me da pie para preguntarle al diputado Walter Cotto que esto es una respuesta también a una organización que nace de APES que se llama Filtro, en donde hay un consejo de periodistas que va a comenzar a fiscalizar los productos noticiosos que están en el ciberespacio para ver si tienen la fuente adecuada y si no son subvencionados por el gobierno, pensando que hay malos comunicadores. Mira, la verdad es que todos tienen derecho a poder hacer sus planteamientos. Yo más creo que ellos consideran que esto les puede como afectar. Y lógicamente cuando vos tocas las finanzas, eso puede decir, no, mira, me va a afectar que los creadores de contenido, los youtubers estén ahí, y esto puede generar que ya la gente no quiere informarse por los medios tradicionales, y peor aún por los periódicos escritos que ya nadie les cree, ¿verdad? Entonces, el tema es que ellos tienen la posibilidad de poder hacerlo. Yo sí, lo que denoto es que hay... más allá de las facultades que posiblemente puedan tener. Legalmente no lo veo yo viable, con sinceridad te lo digo, pero sin embargo ellos tendrán la facultad de querer generar, hacerlo. Todo veremos que está enmarcado dentro de la normativa. Yo no he podido observar con detenimiento qué es los planteamientos, ni he podido leer exactamente hacia dónde quieren ellos dirigir su demanda, o hacia dónde quieren dirigir ellos su apertura, pero hasta el momento... Es que ese es el tema, fíjate. El tema de los youtubers, el tema de los generadores de contenido, como son innovación, incluso esta innovación aún no está totalmente regulada. No hay normativa porque van creándose en el tiempo, van creándose constantemente. Y ojo con esto es el futuro. Y no solamente es el futuro, sino que también ya forma parte del presente. Ahora, Carlos Germán Brook ha dicho, y te lo pregunto acá porque estoy viendo un tuit tuyo, dice, la libertad no tiene dueños, o funciona sola, sin padrinos, o ya no lo es. Claro, es que el individuo es libre. Tú venís a este mundo y claro, primero te enseñan, tenés a alguien que te educa, que te forma, el Estado tiene ahí una función muy importante, pero hay un momento en que tú sos ya un ser autónomo, o hay que buscar hacer eso. Entonces, ¿qué sucede? Como principio, la libertad, primero es algo a lo que no hay que tenerle miedo si estás dispuesto a enfrentarla en todas sus proyecciones, y ahí está también el respeto a las normativas, a las leyes. Voy a citarte algo que decía el presidente Bukele ayer a un ataque del New York Times, que ya sabemos de dónde viene y por qué viene, ya aparece en disco rayado, pero se los dijo muy bien, porque estaba haciendo alusión a que unos pastores decían, pero tienen derecho a redención los presos, y él decía, sí, en las leyes del cielo, ellos en su alma pueden, pero aquí en la tierra y en este país, ¿ya? Porque cada país tiene sus leyes, sus reglas, no se va a permitir que el que haya matado, el que haya robado, el que haya violado, el criminal, quede libre, como se hacía antes. Me explico, hay que tener las cosas claras. Y en ese punto uno dice, bueno, es que la libertad hasta donde llega. No, es que no hay libertad para que, no te dicen vaya a matar a otra persona, no. Si usted lo hace,
porque usted hace mal uso de su libertad, pues entonces le va a caer una ley que lo va a meter preso. Y ese orden no tiene ninguna complicación entenderse. Lo que pasa es que aquí, ¿verdad?, durante décadas se tergiversó, porque hay que entenderlo, lo que decíamos al principio, era la forma de mantener un país subyugado, con miedo. Si son los mismos que hicieron la guerra, son los mismos que sometieron a esa guerra a los salvadoreños para tenerlos amedrentados, subyugados, y luego vinieron y dijeron, bueno, vamos a utilizar entonces ahora las maras, ¿verdad? Y eso es lo que hicieron para ganar ellos. Entonces, eso, ahí es donde te pone claro, la libertad como principio es algo que cada uno decide. Yo decido cumplir con las leyes y al salir de aquí voy a respetar los altos, los semáforos, las leyes del tránsito. Si yo las infrinjo, tengo que pagar ante la justicia. No es Nayib Bukele que sea dictador o que no somos, porque ese mote ya les quedó, ya se le sopló. No, es que antes no se cumplían las leyes porque era mejor tener un país en caos porque le generaba ganancias a algunos. Entonces, la libertad es lo que te guía a que tú tengas, en el fondo, un buen devenir en un país. Perfecto, vamos a la pausa. Cuando volvamos, la Escuela Amalia Campos en La Paz tiene internet de alta gama. Starlink, volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos y vemos cómo incursiona Starlink en el departamento de La Paz, particularmente en el municipio de Francisco Chinameca. Veamos. La puesta en marcha del moderno servicio satelital de Internet Starlink en El Salvador permite dar cumplimiento a una de las principales apuestas del gobierno del presidente Nayib Bukele, garantizar la conectividad de las poco más de 5.000 escuelas del sector público del país. Con la habilitación de recurso y de manera inmediata fue puesto a disposición de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa del Centro Escolar Amalia Rosales Campos, ubicado en el departamento de La Paz. Gracias, señor presidente, porque con el Inter podemos hacer las tareas. Gracias, señor presidente, por el Internet que hoy podemos hacer nuestras tareas. Ya con esta nueva red que nosotros tenemos, nuestros estudiantes reciben acá clases ya en las plataformas. El avanzado recurso tecnológico se traduce en múltiples beneficios que dan impulso al proceso de formación de los estudiantes, dando un salto de calidad dentro del sistema. Los niños les ayuda en la investigación, en Ficho Express, en fin, hoy ya no tenemos que buscar lugares estratégicos para encontrar la conexión a Internet. Así es que, gracias por los beneficios recibidos. Hoy nuestros niños ya, les digo, ya están bien, ya ellos ya pueden investigar. Las ventajas vinculadas al servicio de Internet satelital están relacionadas con las facilidades de conexión, eliminando la barrera de ubicación de los estudiantes. Pues gracias porque él está pendiente ahí con nuestros hijos y para pedirle más, porque sí realmente él está haciendo las cosas bien. Pasaban más en el cementerio cuando hacían sus tareas o así para la cancha, pero ahora, gracias a Dios, aquí hacen todas sus tareas. Con la garantía de conectividad a estudiantes, se avanza sustancialmente en la reforma educativa que el actual gobierno ya dotó de computadoras y tablets a estudiantes, rompiendo por primera vez la brecha tecnológica en la materia. Gracias, señor presidente Nayib Bukele. En los próximos días, más centros educativos serán beneficiados con el nuevo recurso tecnológico de conexión a Internet y Así el Internet llegando al departamento de La Paz con esta inversión millonaria que va a desarrollar las tecnologías. Y esto es a la par de las becas Roque Dalton que se dieron a conocer esta semana, diputado Walter Cotto, satisfecho del trabajo que se desarrolla, que está en consonancia con la ley de fomento a la tecnología. Totalmente. Mira, yo me siento como, estas son las cosas que uno le genera alegría al saber que está legislando para la población y que tenemos y que estamos dándole gobernabilidad al presidente. Yo no sé si tú conoces San Francisco Chinameca. Sí, claro. Es un municipio muy pequeño y anexo a eso, muchos de los niños jóvenes tenían que ir para poder tomar internet a un cementerio que estaba ahí en el cementerio donde más daba la señal, porque en otros lugares no daba la señal. Y yo me acuerdo hace un par de años cuando el presidente le dio una computadora a un niño que se subía a un palito para poder ir a agarrar. Entonces, en mi departamento esas historias son repetidas a miles. Y que mi departamento sea el primero beneficiado, yo me siento más que alegre, más que contento. Y esto nos va a permitir a nosotros romper no solamente la brecha digital, sino pensar en un crecimiento económico no normal o ordinario, como lo han hecho por años pensando los de la izquierda y los de la derecha. Porque ellos siempre pensaron en un crecimiento económico, pero no lo pensaron de una manera innovadora. En la actualidad, mucho se ha hablado con el tema de la innovación tecnológica. Y la innovación tecnológica es trascendente. Si nuestros niños, termino con esto por el factor tiempo. No, y sobre todo porque Zacatecoluca es cuna de talento salvadoreño, ahí está el mejor profesor de matemáticas del país. Sí, definitivamente el departamento tiene muchas virtudes, pero estos niños ahora ya no solo van a pensar en querer ser abogados, médicos, que no digo que está bien, no digo que está mal, por el contrario, bueno, pero ahora van a pensar
en querer meterse en los temas tecnológicos, y dicho sea de paso, que son los más rentables económicamente. Una economía va a crecer si le mete al tema tecnológico. Lamentablemente no tenemos mucho de espacio para poder hablar. Yo le agradezco la oportunidad que me ha dado de poder conversar con usted y acercarnos a Zacatecoluca. Nos quedamos con aquella invitación del concurso de canto y luego este festival turístico del mango en Ichamiche, que fue todo... ¿Ah, tú fuiste? En moto, sí. Y bueno, los mangos panadés creo que son los preferidos ahí. Sí, sí. No. Mejor que los del Selecto. Fue un éxito, la verdad. Hemos vivido una transformación total, ¿verdad? Y se hizo la primera Feria por la Paz. El otro año pensamos hacer la segunda Feria por la Paz y esperamos que Dios nos permita que eso se convierta en una tradición como departamento, porque en otros departamentos tienen el Carnaval de San Miguel, XYZ, ¿verdad? Pero como departamento no teníamos que festejar. Así que yo también muy alegre, gracias por la oportunidad. Carlos, muy fino, me siento muy bien compartiendo juntamente con ustedes. Un abrazo re grande para todas las personas del Departamento de La Paz, en especial a la gente viroleña, a la gente santiagueña, a todas las personas que han estado apoyándonos. Y ojo, fue el segundo departamento que más votó por Nayib Bukele, de acuerdo a su población que tuvo, ¿verdad? O sea, es el segundo, después de San Salvador, La Paz. Interesante. Carlos, se nos fue el tiempo, ya ni chance tenemos de despedirnos, pero solo te quiero hacer una pregunta. A ver, dale. ¿Vas a buscar la reelección? Claro que sí, voy a seguir haciendo el trabajo que los salvadoreños quieren y ellos van a decidir. Pero cortamente, rapidito, lo que dijo Walter y la nota que veíamos ahí sobre la tecnología que está llegando a nuestra niñez, las becas. Fíjate que los periódicos tradicionales, esos que se quejan y lloran y que les pagan para que digan todo eso, no informan de eso. Yo le quiero hacer un llamado, más que a los periódicos, porque ya sabemos quiénes lo comandan y qué hacen, y los altamiranos, los dutrices, eso no importa, a los periodistas. Si realmente ellos tienen la libertad de informar y de estar haciendo su trabajo, como dicen, bien hechos, compitan con los youtubers y los generadores de información que lo están haciendo mejor, vayan e informen. Sean desobedientes. Yo también fui periodista, tuve que decirle no a los editores y a Enrique Altamirano y todo, y miren, aquí estoy, no pasó nada. Hagan su trabajo, informen. Vamos a ver si realmente sirven los títulos que se han sacado en la UCA, las maestrías, todo, porque al final la libertad no se saca con títulos. El tener coraje y tener también, el honor de sacar arriba su profesión, no es el que manda ni Pablo Luers ni el que dice, no, ustedes informen de estas cosas porque son la realidad y si no la realidad, después les rebota en la cara. Como ahorita cada proyecto que el presidente ha avisado, ha anunciado, se realiza. Y eso es el llamado que yo le hago a los periodistas si realmente dicen que la pasamos tienen libertad. bien y solo, si me adelantas, ¿de qué va a ser tu programa el sábado? Sí, es una, no era, ya me dijiste, lo voy a decir aquí. Fíjate que vamos a tener a Elena Berberana, que es una periodista española. Que perdió el trabajo. Que perdió el trabajo por haber hablado en Nayib Bukele. Y ahora es una gran youtuber. Y ahora le ha ido mejor, como me lo dijo. Mira, la voy a tener, por supuesto, online, en Skype. Y voy a tener también vamos a estar aquí platicando con René Martínez, el sociólogo catedrático de la UCA, alguien que se dio cuenta ya de que todas esas ideas añejas, de incluso donde él estuvo, Carlos, no llevaban al país también. Buenas noches. Con gusto. Walter, hasta la próxima. Hasta el próximo martes. Buenas noches. Le damos. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.